Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda parte del video vamos a continuar modelando esta pieza. La idea es que ustedes tengan a mano este archivo. Vamos a ver cómo guardar, si eso no vimos en el video anterior. Necesitamos entrar acá arriba, ¿sí? Ir a guardar como. Vamos en principio a tocar guardar como para ver las opciones que nos da. La idea es que ustedes, en la medida que vayan generando diferentes piezas y modelos, ¿sí? Armen una carpeta específica para los ejercicios, ¿sí? Porque Solid guarda por separado los archivos que correspondan a la pieza, tanto como al dibujo. Así que bueno, yo en principio voy a guardar en una misma carpeta, ¿sí? Esta va a ser mi pieza 1 o ejercicio 1, y lo voy a guardar en formato de pieza de SolidWorks, ¿sí? Que es un formato específico. De acá mismo después podemos guardar los elementos que modelemos en formatos que los podamos llevar a impresión 3D. Lo podemos guardar en STL, lo podemos guardar en OBJ, que está por ahí también, sí, es un formato que aceptaría también poder exportar después esto directamente para impresión 3D. Entonces por ahora lo vamos a guardar así como pieza para que lo podamos editar cualquier cosa, el archivo después, ¿sí? Vamos a guardar ahí y para continuar después. Bueno, la idea es tener ya definido la imagen que está escalada, tiene la proporción y las dimensiones justas en base a lo que dice acá. Estamos trabajando en milímetros, gramos y segundos, o sea que todas las unidades y las dimensiones que vayamos dándole van a ir en relación a lo que muestra el dibujo. Entonces, como para comenzar, como estuvimos viendo, tenemos que habilitar el modo croquis para empezar a dibujar. ¿Sí? Yo voy a comenzar con la vista superior. ¿Sí? Recuerden que estamos dibujando en planta, ¿sí? Estábamos acá, o sea que yo tendría que dibujar la vista superior para que tenga sentido, ¿sí? Tendría que dibujar esta ahora en la planta. Después, cuando me pase a las otras vistas, puedo ir viendo cómo va quedando el modelo en las vistas laterales. Entonces por ahora podemos comenzar con esta, ¿sí? Que es la vista superior. En este caso es lo mismo que lo mire, ¿sí? Desde arriba o desde abajo, porque la pieza, ¿sí? Mantiene la misma forma, pero obviamente que depende de la pieza va a necesitar más o menos información. Acá tenemos, por ejemplo, una vista frontal, ¿sí? Una vista posterior, una vista lateral y una vista superior, ¿sí? Entonces bueno, comencemos con esta, ¿sí? En la medida que vamos a ir dibujando líneas, ¿sí? Vamos a tratar de calcar parte de la imagen que ya tenemos acá, pero como las líneas al momento que vayamos dibujando, ¿sí? Van a quedar superpuestas y por ahí nos va a costar ver con la imagen superpuesta las líneas, lo que vamos a hacer es poner esta imagen con cierta transparencia, ¿sí? Para que no nos moleste. La vamos a tener de fondo, pero no nos va a molestar visualmente para poder ir diseñando encima. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Es entrar acá en el panel lateral a la pestaña de croquis donde está la imagen de referencia cargada. Si le hacen doble clic van a poder editarla, ¿sí? Y acá hay una opción, ¿sí? Que dice transparencia. Podemos poner que sea la transparencia de la imagen completa, ¿sí? Le hacen doble clic a la imagen de croquis, ¿sí? Acá en transparencia estaba como ninguno, no, yo le voy a poner que sea a la imagen completa y le voy a ir dando un grado de transparencia, ¿sí? Que me sirva para ver las dimensiones pero que no me moleste después para ir dibujando encima. Por ahí pueden ponerle de 0,50, un número específico. Yo lo voy a trabajar más o menos por... bueno, ahí está bien, ¿sí? A ver, 0,50, 0,50. Bien, y le tienen que dar enter o acá aceptar para que cierre la operación. ¿Qué más tenemos acá en las propiedades? Podrían mover la imagen de referencia si su imagen quedó muy lejos de lo que es el punto 00. Lo pueden mover desde acá, ¿sí? Podrían mover toda la pieza y poner directamente un valor acá.
¿sí? Fíjense que tenemos lo que es posición y después tenemos medidas, ¿sí? Cuánto mide la imagen y cuál es la posición en el X y en el Y, ¿sí? Yo puedo poner acá 0 y 0, se me va a ir justo al centro, entonces le voy a aceptar y bueno, después le vuelvo a poner acá que me haga el zoom, ¿sí? Entonces voy a estar ubicado mucho más cerca de la escena donde comienza la escena. Fíjense ahí, toco acá origen, que es mi punto 00, está marcado ahí, ¿sí? Entonces la imagen, en vez de quedar en cualquier lugar en el espacio, la tengo cerca, ¿sí? Entonces eso lo edito de acá, haciendo doble clic, entro, puedo cambiar posición, el ángulo que tiene, si necesito que esté inclinada, estas son las dimensiones de la pieza, ¿sí? De la pieza gráfica, tanto ancho y alto. Esto no lo tocamos porque al escalar la pieza esto se adapta por defecto en una medida específica, entonces yo no voy a tocar estas medidas, solo cambié acá arriba la posición en el espacio y activé acá la transparencia para poder trabajar bien, ¿sí? Le dan OK y ya estaríamos. Entonces ahora, ¿sí? Vamos a guardar esto que ahora sí quedó. Lo que puedo hacer es comenzar a dibujar. Dijimos que vamos a dibujar esta parte, ¿sí? Tendría que activar el modo croquis acá en la pestaña croquis, y acá me pregunta, bueno, seleccione el plano de proyección donde querés dibujar, digamos. Yo quiero estar dibujando sobre este plano de proyección, ¿sí? Que era el de planta, entonces voy a tocar planta, croquis, y ahí ya me lo detecta que voy a estar dibujando sobre este, ¿sí? Y una vez ya activado el modo croquis podemos empezar a calcar o dibujar con la línea, ¿sí? Fíjense que en principio yo no voy a estar agregando dimensiones, solamente voy a ir calcando la imagen y después vamos a hacer, ¿sí? La etapa de agregarle una dimensión específica. Esta es otra forma de trabajar. Yo directamente voy dibujando, ¿sí? Me voy guiando, ¿sí? con las imágenes de referencia. Si toco la tecla Shift también tengo la posibilidad de ir haciendo una alineación. Fíjense, acá estaría como a 45 grados, acá me lo alinea a 90, ¿sí? Entonces por ahora solo es ir calcando la imagen que tenemos. Ahí me toma ese punto, que está bueno, ¿sí? Me toma proporcional a lo que voy dibujando. Voy haciendo clic, ¿sí? Estoy obviando algunos detalles porque eso lo vamos a hacer con otras herramientas, así vamos probando cómo funcionan, ¿sí? No le hice la diagonal en ese caso porque lo vamos a hacer con una herramienta específica. Lo mismo que acá la curva, no necesito dibujársela con la herramienta curva, con círculos, sino que ahora vamos a ver una herramienta que les hace el fileteado, ¿sí? O el suavizado de los bordes, ya sea de forma recta o en curva. Así que por ahora solo estamos usando línea, tener activo el modo croquis, ¿sí? E ir guiándonos ya de lo que vamos dibujando, y la idea es completar, ¿sí? El último clic que sea en el punto donde comenzó todo para que cierre la figura, ¿sí? Ahora le voy a dar OK, ¿sí? Le damos OK 2 veces y ahí ya tendría la figura. Fíjense un detalle, acá tengo algo que se llama croquis 1, y dentro de croquis 1 está la imagen de referencia. Después tengo, ¿sí? Otro elemento que es croquis 2, que es la curva, ¿sí? Las líneas que fui dibujando y que me generaron esta área que ya está cerrada y que la podría desplazar y generar una volumetría. Por ahora está así. Entonces tengo croquis 1, croquis 2, acá dentro está la imagen, ¿sí? Y acá fíjense que me apareció arriba a la derecha, ¿sí? Esta interfaz. ¿Qué es esto? Hay una flechita, ¿sí? Que es como para salir. Si hago doble clic sería lo mismo que tocar esa X que había ahí en ese lugar, ¿sí? ¿Qué representa esto? Yo, a la medida que voy trabajando con el Solid, yo le tengo que ir designando, bueno, estoy trabajando sobre este croquis, estoy trabajando sobre este plano. Y entonces cuando uno edita una figura, fíjense que ahí se salió del modo croquis,
o le puedo hacer doble clic, ¿sí? Y entrar al modo croquis. En ese caso, bueno, ahí de vuelta me está preguntando sobre qué plano quiero dibujar, sobre este. ¿Sí? Ahí se activa de nuevo para poder dibujar sobre ese plano. O si uno quiere editar alguna imagen que ya realizó o alguna parte de la pieza que ya dibujó, si por ahora capaz quiero volver a modificar eso, tendría que salir, ¿sí? Salir del modo croquis, que sería tocar la X, y tocar acá en editar. Fíjense que toco el elemento que creé al final, que es esta figura, ¿sí? Si le hago un clic al nombre, puedo cambiarle y poner un nombre específico. Si le hago clic acá en el icono, ¿sí? Me da la opción de editar el croquis o cambiar la manera en que lo estoy, desde el plano en que lo estoy dibujando, o el normal A, que esto lo vamos a usar seguido, ¿sí? Cuando nosotros hacemos clic acá, tocamos normal A. Esto lo que hace es posicionarnos de vuelta. Si por alguna razón tocamos girar y la pieza quedó así, ¿sí? O la vista quedó de esta manera, yo toco normal A y me acomoda la vista de manera perpendicular, ¿sí? Así que ahí sí estoy dibujando y pudiendo visualizar las medidas a tamaño real. Entonces cada vez que trabajemos, dibujemos, siempre hacemos esto de normal A para chequear que estamos trabajando bien sobre la vista, que no estamos dibujando con una vista inclinada, que por ahí puede confundir. Y si queremos volver a editar alguna pieza, tenemos que, ¿sí?, entrar haciendo clic derecho, clic normal sobre el icono, ponemos editar, entramos a la pieza, es como que entramos a esta zona específica, ¿sí? Si yo quisiera salir, toco la X, ¿sí? Y entonces acá sí puedo editar por separado cada elemento que tiene, ¿sí? Es como que uno está entrando y saliendo de cada uno de estos objetos en la medida que va creando más, ¿sí? Y tocando normal A para acomodar la vista, ¿sí? O editar directamente. Acá hay otras opciones que después vamos a ver, que podemos, bueno, ahí yo podría ocultar la imagen de referencia. Va a seguir estando en la escena, pero está oculta a la vista. Ya cuando tenga más avanzado esto, capaz no necesito tener la imagen de fondo. Pero bueno, por ahora estamos acá. Lo que tendríamos que hacer ahora es chequear si las líneas que dibujamos tienen las medidas, ¿sí?, que deberían tener. Por ejemplo, acá abajo esto tendría que tener 50, ¿sí? Fíjense que yo le hice clic a esa línea y me dice que tiene 49,67 milímetros con todos los decimales. Ya después vamos a ver, para que no tenga tantos decimales, vamos a redondear con 2 decimales, así no tenemos estos números tan largos. Pero bueno, ¿cómo cambio esto? Yo puedo cambiarlo desde acá, el valor, o modificarlo con algo que se llama cota inteligente. Así que vamos a estar usando esta herramienta seguido. Está al lado de croquis. Si yo toco cota inteligente, ¿sí?, me va a preguntar, bueno, qué dimensión querés chequear, de qué línea. Yo por ejemplo quiero chequear esto. Hice un clic, hago otro clic, ¿sí?, y me aparece esta ventanita desde donde voy a poder cambiar la medida de esa línea. Entonces, por ejemplo, esto debería tener 50 milímetros. Le doy OK, ¿sí? Fíjense que ahí se movió, ¿sí? No se movió la imagen de fondo, sino que se me ajustó la línea. Al ajustarse el tamaño de esta línea, lo que hizo fue arrastrar y mover esto hacia adentro, ¿sí? Y en la medida que yo voy definiendo, todavía tengo activa la herramienta cota inteligente. Ahora voy a definir esta línea, un clic, otro clic. En la medida que yo voy ya dándole una medida específica, esas dos líneas me van anclando toda la figura. Quiere decir que yo todavía puedo editar y mover estas, hasta podría cambiar la posición y hacerla más chica o más grande, pero una vez que ya las definí con una medida específica, como estoy haciendo ahora, ¿sí?, después va a ser un poquito más difícil cambiar o mover parte de la geometría, porque yo a estas ya les di una dimensión específica. Todavía estas están libres, ¿sí? Yo voy como bordeando y dándole las medidas que quiero.
vamos a hacer la prueba con la de abajo. Vamos a darle otra medida a esta en vez de 50 para que se note cómo se modifica toda esta parte. Este lado va a quedar fijo, pero lo que se van a ir moviendo son estas líneas. Sí, porque como yo ya le designé un valor a estas, me quedan ancladas. Si yo a esta de acá abajo le diera, por ejemplo, 80. Sí, si yo le diera 80, fíjense. Esta pasa a ser de 80. Estas dos siguen siendo de 50. O sea que esas siguen teniendo la misma dimensión. Y las que faltaría definir son todas las otras. ¿Sí? Todas las otras todavía no tienen un número específico. Por ejemplo, a esta le voy a exagerar y le voy a dar 30. ¿Sí? Fíjense, todo esto mantiene su medida, pero hay líneas que todavía no definimos, entonces todas estas pueden llegar a tener modificaciones. ¿Sí? Pueden ser afectadas por las modificaciones o la medida de otra línea. Entonces, volviendo, voy a volver acá, estábamos así. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Vamos a ir dibujando, vamos a ir definiendo las medidas de cada línea. ¿Sí? Ahí vamos bien, 50-50. Esta en realidad tiene que tener 15, fíjense acá. Me dice que de este punto a este punto, esta línea, ¿sí? Debería tener 15. Entonces hacemos primer clic sobre la línea, segundo clic para definir la posición de la cota. ¿Sí? Todos estos números y este proceso que estamos haciendo ahora se llama acotar, ¿sí? Dándole dimensiones a las figuras. Ya cuando entremos al módulo de dibujo esto lo vamos a hacer específico, pero acá la cota en el módulo de pieza, que es el módulo de modelado, nos sirve para ir dándole ya una definición a lo que estamos diseñando. Bueno, acá abajo necesitamos, por ejemplo, 25. Esta debería ser 25 más 5 que tiene este borde. O sea, acá esto en total debería tener 30. Ahí. Sí, ahí se van ajustando las medidas. Vieron que se movió levemente, pero lo que se va ajustando es esto. Se mueve todo lo demás manteniendo las mismas dimensiones. Esta de acá me dice que mide 20. Miren, esa casi que es 20. Me lo redondea a 20, pero yo le voy a dar el número específico que sea 20. Sí, esta también va a ser 30. ¿Sí? Y acá, bueno, esto está bueno que pase, porque en realidad es una advertencia, no es que hay un error. ¿Sí? Dice que esta cota, yo al definir ya la dimensión de la de abajo, más esta de acá, ya por sí solo cierra, ¿sí? Que esta cota, la única dimensión que puede llegar a tener es 30 también. Entonces acá me dice que me pregunta si yo quiero como remarcar, o sea, acotar de más esa posición. Sí, pero por ahora le voy a poner que no se vuelva a mostrar, porque en algunos casos nos va a aparecer esto. Y vamos a dejarlo así como conducida, después vamos a ver la diferencia. Sí, sería como que estoy acotando por demás, porque ya Solid entiende que si este costado medía 50 y todas las dimensiones están tal cual, la única dimensión posible que iba a tener esta cota es 30. ¿Sí? No es que iba a poder ser más larga o más corta esa línea, porque yo ya definí todo el contorno. Y lo mismo va a pasar con esta. Como yo ya definí que esto mide 50 acá, que esto mide 15 y esto mide 20 acá, Solid comprende que esto mide 15, ¿sí? Lo ajustó en su momento para que esa dimensión sea 15. Entonces esas dos cotas, fíjense que cambia el color. Sí, yo las pongo como para que quede definido completo, pero ya en relación a Solid ya entiende que el único valor posible para esas dos
¿sí? Era 15 y 30, más que nada por las demás, ¿sí? El único valor posible que quedaba era ese y ya lo ajusta automáticamente. Entonces bueno, tenemos ya definida las dimensiones de la pieza, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer este biselado, ¿sí? Y si quieren vamos a mover, fíjense que me quedó desfasado un poquito, vamos a mover la pieza. Yo voy a salir acá, ¿sí? Voy a seleccionar este croquis, ¿sí? Que es mi figura general con todas las cotas internas que tiene. Recuerden que si quieren volver a editar tienen que tocar acá, clic, volver a entrar a la pieza para editarla. ¿Sí? Yo quiero mover todo el croquis, ¿sí? Le hago clic acá y lo puedo llegar a mover desde acá, ¿sí? Desde alguno de estos ejes. Lo podría mover así o lo podría mover, ¿sí? Con las coordenadas específicas en X y en Y. Por ahora me sirve moverlo así, ¿sí? Para que me quede de vuelta alineado con la imagen de fondo, ¿sí? Y voy a volver a entrar, editar croquis, para seguir, digamos, haciendo estos detalles. Ahora la idea es hacer este borde, esta curva, esta parte de acá abajo también, este biselado que tiene acá que se llama chamfer, ¿sí? Vamos a ir viendo dónde están las herramientas para hacer eso. Tenemos acá entonces en la pestaña croquis las herramientas de dibujo. Vamos a ir viendo después otras. Ahora vamos a usar algunas que están en operaciones. Cuando ya tengamos esta pieza extruida, vamos a ir usando algunas de acá. Esta es la básica para darle volumen a la pieza, ¿sí? Pero antes de darle volumen yo quiero arreglar esta situación, ¿sí? Y acá tengo la herramienta que vamos a usar, que se llama redondeo de croquis, ¿sí? En la pestaña croquis, si le hago clic a la flechita, fíjense que tenemos las dos opciones, ¿sí? Que sea suavizado o un corte recto, ¿sí? O sea, esto es chaflán y esta parte sería con redondeo. Y vamos a empezar con el chaflán. Entonces voy a tocar acá chaflán, ¿sí? Yo necesito hacer el chaflán en este extremo, justo en ese punto, y acá le voy a designar el valor. ¿Cuánto es el chaflán? El chaflán es de 5 y 5, o sea, como que hace 5 de cada lado para hacer el corte. Entonces acá vamos a darle 5. Distancia igual quiere decir que va a ser 5 para horizontal y 5 en vertical. Si no, van a tener que definirlo por separado. Capaz que no queda justo a 45 grados del corte, entonces acá lo modifican ustedes, ¿sí? Y yo quiero hacer chaflán en ese punto. Le hago clic justo al vértice, justo a la esquina, ¿sí? Para que se vea el resultado. Puedo seguir haciendo clics. Fíjense ahí en esa esquina es lo mismo, o sea que le hago clic justo ahí a la punta. Y como ya estaría, le doy OK, ¿sí? OK. ¿Sí? Fíjense que hasta me acotó ahora con la cota inteligente esas dimensiones. O sea, también ya comprende que esos bordes, ¿sí? Desde el horizontal y vertical miden 5. ¿Qué más necesitamos? Hacer esta parte con la otra herramienta ahora, ¿sí? Acá lo que vamos a tomar de referencia es, a ver, déjenme ver, tenemos radio 25, diámetro 20. A ver, si este es el diámetro 25 y el radio 20, ¿sí? Son dos cotas diferentes. Acá lo que nos va a servir en este caso es el radio, es esta medida 20, o sea que el valor que vamos a tener que darle para que haga esta curva va a ser 20. Vamos a ir probando a ver cómo sale. Entonces, de vuelta, de las dos herramientas, en este caso usamos redondeo, ¿sí? Me pregunta acá entidades de redondear. Yo en la medida que le voy haciendo clic, ¿sí? A esta línea o a esta, va a comprender que entre esas dos tiene que hacer el redondeo, y acá tengo que definir entonces 20, ¿sí? Para que realice la operación. Ahí está, ahí me hizo el recorte.
Voy a hacer lo mismo acá arriba, sería esta y esta. Como yo ya tengo definido el 20 de la operación anterior, me toma ese y le doy OK. ¿Sí? Siempre tienen que darle OK para cerrar la operación, si no todavía van a estar utilizando la herramienta, ¿sí? Y no va a terminar de quedar definido. Entonces bueno, ahí tenemos esa parte del borde definida. Ya está todo el contorno listo, ¿sí? Y esta parte interna la vamos a hacer después, ¿sí? Ahora lo que quiero es que llevemos a extruir la pieza, quiere decir que le vamos a dar volumen, ¿sí? Para ir trabajando. Lo que puedo hacer es salir desde acá o tocar el modo salir del croquis, desde acá es lo mismo, ¿sí? Para mostrarles cómo quedó. Entonces tenemos dibujado todo el contorno, estamos trabajando sobre la vista de la planta, ¿sí? Y ahora me voy a poner en la otra vista, ¿sí? Me voy a poner una vista tridimensional, no me voy a poner una vista ortográfica que es en 2 dimensiones como esta, sino me voy a poner una vista 3D. ¿Sí? Toqué este botón, una vez que acceden a las vistas, o pueden tocar una vista específica ahí, o pueden acá encima de este elemento, ¿sí? Que se visualiza, pueden rotar como quieran la figura, ¿sí? Para ir chequeando cómo queda. Más que nada hago esto para que vean ahora el resultado. Yo me voy a poner una vista específica mejor, me voy a poner una vista isométrica, así, porque quiero que vean cómo queda en el momento de darle volumen. Ya dibujamos la base, ahora vamos a darle volumen a esto, ¿sí? Entonces tengo este croquis, ¿sí? Que lo vamos a editar, ¿sí? Voy a usar acá en la pestaña operaciones esta herramienta que es de extruir, ¿sí? Que lo que va a hacer es darle el volumen, ¿sí? Con una altura específica. Tocamos ahí en extruir, obviamente que seleccioné antes la pieza, este croquis que había dibujado, y puedo darle la altura desde acá, desde este manejador que me muestra, arrastrándolo, ¿sí? Ahí tengo también valores en milímetros. Nosotros en nuestro caso tenemos que darle 80 de altura, ¿sí? Entonces lo podemos hacer desde acá, desde el centro, o desde acá, ¿sí? 80, y esa sería la altura. Le damos OK, ¿sí? Ahí ya tengo la pieza extruida. Esta pieza así, con este volumen general, yo la podría exportar ya, ¿sí? Si la toco acá, fíjense, tengo la operación previa, fue dibujar el croquis, ¿sí? Que es la base. La operación que hicimos en última instancia fue esta, extruir, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá en el lateral es el historial de todas las herramientas que vamos utilizando y las operaciones que hacemos sobre la pieza, ¿sí? Si tenemos que editar de vuelta a algún punto, ¿sí? Lo vamos a poder hacer. Fíjense acá, dentro de la operación extruir, lo primero que hice fue dibujar el croquis, y están vinculados, ¿sí? Quiere decir que si yo modifico algo del croquis, la idea es que se va a modificar la pieza. O sea, si yo entrara de vuelta acá la opción editar croquis y tuviera que cambiar alguna dimensión específica, ¿sí? La idea es que la pieza después se adapta a esa dimensión, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera que hacer esto más largo desde el croquis, ¿sí? Como están vinculadas las dos, ahí le voy a poner que no, que salga nomás. Como están vinculadas las dos operaciones, se me tendría que adaptar después de manera automática la volumetría también. O sea, si cambio el croquis, se tiene que adaptar también la pieza generada, ¿sí? Eso está bueno como para ir trabajando, ¿sí? Si ustedes por ahí dicen, uy, esto era de tal medida, no tienen que hacer control Z y volver, sino que pueden ir editando desde acá mismo, ¿sí? La figura, y después se adapta porque todo queda registrado en esta parte que es el historial, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar
¿sí? Esas dos curvas que estaban al principio. Me voy a poner en la vista isométrica, ¿sí? Así. Nos falta dibujar las dos curvas. Croquis 1 es la imagen de referencia. ¿Sí? Le voy a poner acá referencia. Así nos acordamos. ¿Sí? Pero ahora, para dibujar esas dos líneas, ¿sí? Que son las dos curvas que teníamos en la base, la voy a dibujar acá arriba en realidad. No voy a dibujar sobre el plano de piso, sino voy a dibujar sobre esta parte. Y ahora que tenemos una volumetría, podemos probar otras opciones que tenemos en la parte superior. Por ahora probamos las diferentes vistas. ¿Sí? Yo estoy acá en la vista isométrica, por ejemplo. Y al lado, sí, hay modos de visualización. Por defecto queda activado este modo, pero ustedes pueden ir probando los demás, ¿sí? Dependiendo de lo que estén realizando. En este caso me muestra las líneas ocultas de la geometría, ¿sí? Modo vista alámbrico, con solamente mostrándome las aristas, pero sin las caras llenas. ¿Sí? Pueden ir probando. Sin material, renderizado, vista alámbrica sobre vista sombreada. ¿Sí? Pueden ir probando. Yo en general utilizo entre esta y la vista por defecto, que son las más sencillas para ir viendo cómo queda la pieza. ¿Sí? Y en este caso yo necesito ponerme a dibujar sobre esta cara. ¿Sí? Yo tengo que dibujar sobre esa cara, no sobre esta ni esta. ¿Sí? Yo tengo que dibujar sobre esa cara. Entonces le hago clic a la cara superior de mi pieza. Fíjense que me lo marca. Ahí ven, me marca con el borde naranja cuál es cada cara. Y una vez que le hago clic, vamos a hacerlo de vuelta. Yo puedo tocar acá que mi vista se vaya normal a esa cara, o sea, como que me posiciona mirando, ¿sí? De manera perpendicular a esa cara. Y teniendo esa cara seleccionada también, lo que puedo hacer es empezar a dibujar, activar de vuelta el modo croquis, ¿sí? Y ponerme a dibujar sobre esa cara específica. En este caso yo lo que voy a hacer es poner el modo de visualización alámbrico, así puedo ver por dentro de la pieza y puedo tomar referencia a este punto. ¿Sí? Necesitamos dibujar ahora sobre esa cara estas dos circunferencias. Y una vez que tengamos dibujadas esas dos circunferencias, lo que vamos a hacer es sacarle material, ¿sí? Hacer como un recorte de esta parte para que quede perforada la pieza. ¿Sí? Entonces acá podemos usar la herramienta circunferencia. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo. Yo en principio yo no sé si estoy haciendo un punto en un lugar específico. Podría tomar de referencia esta mitad. Fíjense ahí, me paré un ratito sobre esa línea y me marca ya la guía, que en realidad me sirve bastante. ¿Sí? Acá ya la mitad es esa, no me serviría, pero este borde sí. Después puedo acotar con la cota inteligente para que me termine de ajustar bien la posición. Por ahora esa guía ya me sirve. Entonces hago un clic. ¿Sí? Y el tema del radio también. Si no lo tengo definido, con una medida justa, ¿sí? Ahí hice el segundo clic. Lo puedo terminar de definir acá en el panel. Antes de darle OK, que ya terminé de usar la herramienta, bueno, ajusto la medida. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Estamos trabajando con esta medida. En realidad representa un diámetro, quiere decir que es cuánto tiene en total la pieza. Si no es el radio, que sería esto, el 25 sería toda la pieza, cuánto tiene de ancho total. Entonces acá no tengo que poner 25, tendría que poner 12,5, que es el radio.
¿sí? 12,5 por 2 me da el diámetro, que es 25. ¿Sí? Y esto no lo muevo por ahora, lo voy a ajustar después la posición. Fíjense que no me quedó bien alineado, ¿sí? Pero la dimensión sí ya está bien, digamos. Entonces tengo ahí dibujado esto que ya se llama croquis 3. ¿Sí? En la medida que van dibujando le van a aparecer acá todos los croquis, ¿sí? Todas las curvas o las figuras que generan van a ser un croquis distinto, a no ser que estén editando ya una que ya crearon antes. Sí, pero bueno, ya sé que a la mitad está alineado, lo que me falta es alinear esta distancia. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? Yo tendría que mover esta figura y chequear cuánto mide de acá, del centro hasta este borde. Como está en el centro de la pieza, si era 50, la mitad de ahí es 25, o sea, yo tendría que chequear ese valor. La cota inteligente, ¿sí? De este punto, que es el eje de la circunferencia, ¿sí? Hasta este punto, ahí hice un clic acá, un clic acá, ¿sí? Eso tendría que tener 25. 25, ¿sí? Ok, entonces ahí se movió, ¿sí? Se movió, se desplazó un poquito. Podría chequear la parte superior también, a ver si quedó bien, si realmente quedó centrado de este punto acá hasta el borde, ¿sí? De ese punto a este borde, ¿sí? Fíjense que sí quedó centrado, 25. Listo, eso lo dejo así. Sí, bueno, ahora puedo dibujar la otra. Acá me va a pasar lo mismo. Es más, no está la dimensión del, por ejemplo, desde el eje, cuánto mide de ahí hasta este borde. No está puesta en sí en la imagen. Tenemos este 25, pero no es en realidad el eje. Sí, entonces en este caso vamos a darle 10. Vamos a hacer que esto mida 10. De este punto, del centro de la circunferencia, a este borde. Sí, vamos a hacer que mida 10. Sí, porque creo que es justo la distancia que está, digamos, hecha en la imagen. Vamos a chequearlo igual ahora. Entonces, de vuelta, herramienta dibujar. Todavía sigo dibujando sobre la cara superior. Sí, yo puedo acá tomar de referencia este puntito, que es la mitad, pero no tengo el otro eje. Por lo menos por ahora puedo empezar a dibujar desde ahí. Sí, lo defino más o menos como queda la de medida, pero ahora la ajusto acá. Diámetro 10, sí, pero el radio es 5. Ok. Y lo que me falta definir es esto, cuánto es la distancia de ese punto a este, que lo hago con la cota inteligente de nuevo. Toco ahí hasta acá. Ahí quiero que haya 10. ¿Sí? 10. Ok. Bien, le damos OK acá para salir de la herramienta cota. Ahí ya tenemos definido hasta este punto, ¿sí? Fíjense, en croquis 3 estamos trabajando dentro de esa cara, ¿sí? Ahí me dejó definido dentro de croquis 3 las dos circunferencias, en este caso. ¿Sí? Si me voy a una vista 3D, fíjense, estamos dibujando arriba sobre esa cara que le hicimos clic, y lo que vamos a hacer ahora es, teniendo de referencia esas dos circunferencias, vamos a hacer que esto se extruya hacia abajo, o sea que se genere una volumetría, pero en realidad sí que corte toda la parte interna de la pieza. O sea, la pieza está así, completa, pero vamos a hacer con esas dos
que dibujamos vamos a hacer que se extruya, pero a la vez que le quite material interno, o sea que le haga la perforación. Y en ese caso tenemos que usar otra herramienta que está acá en operaciones. ¿Sí? Nosotros usamos extruir saliente. Ahora lo que tenemos que usar es extruir corte. ¿Sí? Que va a generar una volumetría, pero a la vez va a ir quitando material. ¿Sí? Toco extruir corte. Y acá me da varias opciones. ¿Sí? Yo le puedo definir cuál es el valor con el que tiene que cortar, que sí es 80, porque es justo la altura. O le puedo poner que por todo, que me haga el corte completo de la pieza, si no sé justo la dimensión. O bueno, después tenemos la opción de que corte como plano medio, quiere decir que va a cortar en una dirección y en la otra, en los dos sentidos va a cortar lo que ustedes especifiquen, hacia arriba y hacia abajo. Arriba no tiene sentido porque no hay nada, entonces por ahora le pongo por todo, por toda la pieza. O la primera opción, ustedes le ponen un valor específico. Si es, generalmente vamos a esos dos. ¿Sí? Ahora le pongo por todo y le doy OK. ¿Sí? Y voy a poner la otra vista. ¿Sí? Para que se pueda chequear la pieza. Ahí está. Le hice clic a la pieza que está modelada. Fíjense que ya quedó definido ahí la perforación. Bien, ¿qué nos está faltando? Tendríamos que cortar también en este sentido y hacer un recorte después de esta parte. Sí, no vamos a tener problema tampoco con eso. Entonces, si queremos cortar, sacarle material de estos dos laterales, podríamos ponernos mirando, por ejemplo, esta parte la podríamos ponernos mirando en esta cara, ¿sí? A la pieza. Yo toco acá, le hago un clic y le voy a poner normal A, cosa que mire hacia esa dirección de manera perpendicular. Y ahí todavía tengo seleccionada la cara, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dibujar sobre esa cara. Voy a tomar de referencia esa cara para ir dibujando. ¿Sí? Y acá la idea es que yo dibuje una figura que después con la operación extruir corte me saque todo este material en el medio de la pieza. O sea que voy a hacer justo la misma operación que hicimos recién, pero dibujando sobre esta cara. O sea que a partir de esa cara, ¿sí? De vuelta acá adentro para que vean, voy a dibujar ahí un rectángulo, ¿sí? Que me permita cortar hacia atrás toda la pieza y me quede definido todo este huequito en medio. ¿Sí? Entonces de vuelta, toco acá, vamos a hacer acá, clic, y me voy a poner normal A, ¿sí? O clic derecho, normal A. Vamos a definir esa parte, déjenme ver que salgo ahí, normal A. Activo el modo de croquis porque voy a dibujar sobre esa cara. ¿Sí? Y ahí ahora tenemos que chequear, ¿sí? Cuáles eran las medidas que necesitábamos. ¿Sí? Desde el lado lateral necesitamos darle a hacer un rectángulo que tenga por lo menos que tenga de alto 60. O sea, vamos a dibujar acá. Podemos hacerlo con la herramienta rectángulo o con líneas directamente. Si yo lo voy a hacer, si ustedes por ahí todavía no comprenden lo que estoy haciendo, lo vemos después, pero la idea es que yo dibujo así un rectángulo, ¿sí? Que le puedo terminar de definir las medidas con la cota inteligente, y ese rectángulo, usando la operación de extruir corte,
voy a hacer que se extruya hacia atrás y que me corte toda esta parte de la pieza, ¿sí? Para que me quede esta situación. Solo dibujo un rectángulo, extruyo y le saco material todo en ese sector. Lo que tengo que chequear bien es que me quede alineado y que estos espesores entre estas aristas queden bien, o sea que esas medidas sí las tengo. Me tiene que quedar de 10 de arriba, 10 de abajo, ¿sí? Y 10 también en el otro borde vertical. Y entonces el rectángulo que dibujé recién tendría que tener esas dimensiones específicas y cumplir con eso, que me quede bien el espesor después. Entonces bueno, vamos a ponernos de vuelta acá en la vista de croquis. ¿Sí? Yo ahí dibujé ese rectángulo. Vamos a cambiar la vista. ¿Sí? Yo venía dibujando justo en ese plano. ¿Sí? Ahí. No, vamos a salir. Vamos a tocar acá. ¿Sí? Que es mi vista frontal. Mi último croquis fue este. Ahí tengo la opción normal A. Bien, y ahora voy a chequear esta cuestión. Tengo que tener 10 de arriba, 10 de abajo, y acá también me tiene que quedar 10. ¿Sí? El rectángulo en sí después va a desaparecer, ¿sí? No lo voy a estar utilizando, solo es una referencia para hacer el corte de la pieza, ¿sí? Pero yo ahora puedo activar la cota inteligente y tendría que dejar definido que de acá a acá haya 10. ¿Sí? Ahí se achicó un poco. Acá va a pasar lo mismo, de esta línea a esta tiene que haber 10. Ahí está. Fíjense que me subió esta curva, arriba no la subió porque ya está esto definido, no lo va a mover. Y me falta definir de este borde a este borde, que también haya 10 de ahí. ¿Sí? Acá no importa que sobresalga porque como voy a recortar hacia atrás, ¿sí? Toda esta parte después va a desaparecer. ¿Sí? Pero ahí ya tengo definido después todo este borde que es el que va a quedar, y toda esta parte del medio va a desaparecer cuando le haga la operación. ¿Sí? Entonces puedo salir. ¿Sí? Me voy a poner acá en la vista isométrica de nuevo. Tengo seleccionado el croquis, ese que dibujamos recién, y ahora voy a hacer la extrusión hacia atrás, que es la operación acá en la pestaña operaciones, extruir corte de nuevo. ¿Sí? Hacia atrás. Como estamos extruyendo un corte, no importa si se pasan, o sea, va a interpretar que toda esa área tendría que desaparecer y recortar la pieza, o le ponen por todo, ¿sí? Para que lo haga justo hasta el borde de la pieza. O sea, si se pasan no hay drama en esta operación, ¿sí? Pero bueno, vamos a ser específico ahí por todo. Me va a recortar toda esa parte, ¿sí? El programa Fusion 360, que también lo pueden descargar desde la página Autodesk, también trabaja con algunas operaciones similares a lo que tiene Solid. Así que si ya manejan Solid, después cuando agarren el Fusion se les va a hacer hasta más sencillo, porque la interfaz del Fusion es un poco más fácil, tiene como las herramientas básicas acá arriba y puede que lo manejen rápido después. Entonces bueno, tenemos esa parte, nos falta acá y ya casi estaríamos con la pieza, por lo menos desde el Solid. Después la idea es que lo pueda grabar también con Rhino para que avancen. Tendríamos que hacer lo mismo con esta, entonces me tendría que parar sobre esta cara, ¿sí? Ponerme a dibujar sobre ese plano específico. Ahí seleccioné el plano, toco modo croquis sobre ese plano, ¿sí? O sea que podría estar dibujando sobre la selección que hice, ¿sí? Y me faltó algo, esperen, me faltó algo. Ponerme normal A, ahí está, activo el modo croquis, ¿sí? Y ahora cuando dibuje voy a estar dibujando sobre
esa cara específica. En este caso, fíjense lo que tenemos que hacer. Tenemos que dibujar un rectángulo que haga esta forma y que después cuando extruya en corte le quite, ¿sí?, ese material a la pieza. Entonces tendría que tener de borde acá, me da 10. Ya tendría que dejar ahí 10 de espesor y de arriba tendría que dejar 20 y 20. Entonces, bueno, de nuevo, dibujo un rectángulo. ¿Sí? Así, no necesito ahora agregar las dimensiones. Después con la cota inteligente voy a ir dándole, ¿sí?, cuánto quiero que me deje de espesor. Dijimos que de acá a acá tiene que ser 20 esto. Listo, acá abajo lo mismo, de acá a acá tiene que ser 20. Y de este borde a este borde tiene que ser 10. ¿Sí? Esta línea no importa ya, o sea, podría definir cuánto quiero que sea el largo de esta, pero en corte después esto va a desaparecer, ¿sí? Así que no importa si queda así sobresaliendo. Bien. Bueno, y ahora lo mismo, ¿sí? Podemos salir de la operación porque ya no estamos dibujando más. Se sale del modo croquis. Y ahora tendría que, teniendo seleccionado ese croquis que hicimos, hacer la extrusión, la operación de extruir corte, ¿sí?, para que recorte hacia atrás toda esa parte. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos por lo menos esta parte de la pieza. Después se le pueden dar detalles, hacerle un biselado para que quede mejor el tema de todos los filos de la pieza. Son detalles que se lo podemos hacer en otra, en este caso no lo pide. Pero bueno, hasta ahora lo que vimos fue la herramienta de dibujar, que lo manejamos activando primero croquis antes de dibujar. Podemos dibujar en cualquier cara, ¿sí?, pero primero tenemos que seleccionar esa cara, ¿sí?, para dibujar en la cara específica donde quieren ir haciendo las circunferencias y las líneas. ¿Sí? Si no, pueden tocar la planta si quieren dibujar directamente sobre el plano de piso, y cuando tocan croquis dibujan sobre la base. ¿Sí? Después vimos las herramientas, bueno, yo usé línea, rectángulo, el círculo y nada más por ahora. Vimos que la cota inteligente lo que hace es ajustar las dimensiones después de dibujar. ¿Sí? En la medida que ustedes van ajustando y dándole dimensiones, ya quedan definidas en la pieza. O sea que si por alguna razón después generan una modificación, como ya definieron esa dimensión, no se las va a cambiar. Al sumo les va a mostrar un cartel de advertencia que se está por cambiar la dimensión que ustedes colocaron antes, pero no lo va a hacer de manera automática. Una vez que ya definieron el valor, se mantiene. También vimos que en relación a el historial, acá podemos acceder a las operaciones que fuimos haciendo. ¿Sí? Fíjense, extruir los cortes, esas fueron las dos operaciones de extruir corte. Bueno, tres en realidad. La parte de la circunferencia y estas dos. Extruir saliente, que fue cuando hicimos hacia arriba toda la pieza. Acá quedó la referencia, que es la imagen de fondo. Sí, que ahora lo podría ocultar directamente. Fíjense ahí, mostrar y ocultar. Y ya teniendo esta pieza, ¿sí?, voy a buscar cuál es la operación que me contiene la pieza total. ¿Sí? Lo último que hicimos fue esa parte, esa operación, extruir corte. ¿Sí? Pero yo en su momento tomé la pieza total. Nosotros ahora podemos exportar esto y llevarlo a imprimir, en tal caso, si ya necesitamos que quede así. Por ahora lo que voy a hacer es guardar. ¿Sí? Hasta acá llegamos con esta parte. Quiero que vayan practicando con el programa. La idea es que ahora suba también cómo ir haciéndolo desde el Rhino para lograr la pieza. ¿Sí? Que por ahí la metodología es un
poco diferente, pero el resultado final va a ser el mismo. ¿Sí? Así que bueno, ahora subo esta parte del video, y la que sigue va a ser ya basada en Rhino. ¿Sí? Y la otra clase lo que vamos a hacer es practicar con otra pieza, viendo otras herramientas. Y la clase del viernes, en sí, la clase de consulta del viernes, lo que quiero hacer es chequear a ver cómo le fue armando esta pieza, las dudas que hayan. Sí, eso también recuerden que desde el grupo de WhatsApp me pueden ir escribiendo, mostrándome cómo les va quedando, ¿sí? Para que puedan avanzar. Así que bueno, cortamos acá con esta. ¿Sí? Subo esta clase y ya dejo la misma pieza para hacerla desde el Rhino. Así que nos vemos, saludos.